¿Qué sucede? Bueno, esta cultura digital tiene que entrar en cascada, ¿sí? Si tenemos a un líder que no comprende, no tiene un nivel de dominio de esta tecnología, que todo lo va delegando, lo que decida el técnico o el sobrino o la persona que está en ese momento junto a él dice sí porque no lo entiende, pues todo esto va a venir permeando hacia abajo y va a ser caótico. O sea, la manera como se tiene que ir incorporando la tecnología tiene que ser estratégica. Bienvenidos a Amigos, el podcast empresarial de la Cámara de Comercio de Guadalajara, un espacio donde las pymes encuentran inspiración, estrategia y comunidad de la mano de expertos, líderes y empresarios para poderse impulsar y crecer, conducido por Raúl Sánchez y Miriam Campos. Hace algunos años, hablar de habilidades digitales parecía reservado para personas que trabajaban en tecnología, desarrollo o innovación. Hoy es una necesidad transversal. Ya sea que te dediques a hacer contabilidades, a vender maquinaria o a liderar un equipo de ventas, lo digital no es un extra. Es una necesidad y es el nuevo idioma de negocios. Pero, ¿qué tan preparados estamos realmente? La pandemia aceleró la transformación digital que fue inevitable para muchas empresas. Se vieron obligadas a subirse a la marea sin flotador y algunos aprendieron a nadar, pero muchos apenas están entendiendo por dónde empezar. Y de eso platicaremos hoy, de cómo analizar estas brechas digitales, de qué tipo de liderazgo se requiere para lograr esta transformación. Hoy vamos a platicar de cómo crear una cultura tecnológica sostenible. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Cristina Michel. Ella es cofundadora de Ednovae, empresa dedicada a reducir la brecha digital en organizaciones mediante capacitaciones y soluciones tecnológicas inclusivas. Cristina lidera programas de alfabetización digital con un enfoque práctico adaptado a las necesidades del equipo, desde usuarios básicos hasta herramientas avanzadas como IA y ChatGPT. Tiene una sólida formación académica en educación y tecnologías aplicadas y ha diseñado rutas de aprendizaje progresivo que permiten que la capacitación no solo sea un curso, sino un hábito dentro de la cultura empresarial. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar el día de hoy, es un honor que nos acompañes. Y bueno, pues para arrancar un poco, platícanos, a ver, este término alfabetización digital, ¿qué significa? Bueno, alfabetización digital, como las palabras lo indican, el proceso de alfabetización es aprender a, en este caso, leer y escribir, ¿no? Ese es el proceso de alfabetización que vivimos desde niños cada uno de nosotros. Alfabetización digital implica el proceso de aprender a usar la tecnología. Si aprendemos a leer y escribir, va a implicar también un proceso de comprensión y que también podamos expresarnos de una manera adecuada a través de ese lenguaje. De la misma manera, alfabetización digital va a implicar el uso de la tecnología de una manera consciente, segura e incluso incorporarlo como parte de nuestro hábito o vida cotidiana de una manera que vaya fluyendo, ¿no? Y que vaya siendo parte de nuestro quehacer diario de manera natural. Muy interesante el concepto porque, bueno, creo que en las empresas posiblemente no lo tenemos tan mentalizado y tan así aterrizado. Y no solo en las empresas, digo, cuando planteamos el tema, me puse a investigar algunos datos y el INEGI nos dice que el 20% de las familias mexicanas son analfabetas digitales, no por falta de dinero, sino porque no saben para qué sirve una computadora. Y luego ya hay también algunas otras encuestas, son del 2023, donde nos dice que el 55% de los mexicanos no usan el internet porque no saben para qué usarlo. O a lo mejor sí lo usan, no saben que están usando internet, pero bueno, así dice el estudio. Y si eso es como en la población, ahora, ¿cuáles serían los números dentro de las empresas? ¿Tienes alguna información sobre eso? De números en las empresas, bueno, no tengo como tal, como estadística no lo tengo. Sin embargo, si tú hablas de población en general, en las empresas presuponemos que el nivel de dominio de ciertas herramientas, de ciertas competencias académicas, cognitivas y demás que nos permiten incorporarnos a estos espacios, es requerido para realizar ciertas labores. Pues de la misma manera tendría que ser el nivel requerido de alfabetización digital para poder desarrollarte en ciertas áreas, ¿no? Si esto a la par lo vamos vinculando con estas estadísticas que tú acabas de dar, ¿no? Del INEGI en cuanto a
cuál es la posibilidad de la población de acceder al uso de tecnología o al uso de una computadora, ¿sí? En esa medida vamos a tener entonces también la proyección en las empresas. Dependiendo del giro empresarial vamos a ver que podemos o no tener un alto nivel de dominio de herramientas o un nivel de dominio básico o un analfabetismo digital, ¿no? Y cuando hablamos de este analfabetismo digital, creo que un parteaguas que tenemos que siempre hacer referencia, aunque ya hace varios años, pero creo que para todos sigue siendo un punto de quiebre, fue la pandemia del COVID. Y creo que es muy interesante porque, por ejemplo, los últimos estudios del INEGI hablan de que solo 25% de las empresas tienen personal capacitado en tecnología. Llega a ese punto de la pandemia y todo el mundo se tuvo que subir a esa ola digital. ¿Qué ocurrió en ese momento de tener personal no capacitado y de pronto obligado a dar este quiebre? Bueno, fue un caos total, ¿no? Fue un colapso de manera inicial. ¿Qué sucede? Nosotros de manera natural, la persona en su entorno humano, ¿no? Del día a día, de lo cotidiano, andamos con los dispositivos móviles siempre en nuestra mano o necesitamos usar una computadora, pero el que la usemos no necesariamente quiere decir que nosotros somos alfabetas digitales o que tenemos un buen dominio de esa herramienta. Viene la pandemia, comienza a usarse otro tipo de tecnología al que no estábamos habituados, como son estas llamadas por videoconferencia o como son estos espacios de colaboración en nube a los que simplemente no entendíamos, sino que nos los pusieron aquí de frente, ¿no? Entonces viene un colapso, ¿sí? Y aquellos que tenían ciertas habilidades cognitivas ya previamente desarrolladas, pues lograron rápidamente encontrar la manera de solucionar esos problemas que se iban enfrentando. Y otros que tenían la base, digamos, las competencias básicas para poder entonces desarrollar estas nuevas habilidades, también lo hicieron de manera rápida. Y aquellos que no tenían ningún contacto, pues realmente resultó así como la ola verde que se les dejó venir y que no podían comprender cómo poder abordarla o cómo poder salir adelante con este nuevo uso de herramientas. Entonces, pues se ha dado de todo, ¿no? Porque hubo empresas que comenzaron a invertir en esta tecnología, ¿sí? En pagar licencias incluso, o en pagar software, y se dieron cuenta de que al quererlas incorporar era completamente, pues, encontrarse con una barrera, ¿no? Porque por más que les daban explicaciones, ¿sí? Eso quiero resaltarlo, a sus colaboradores de cómo funcionaba, pues no había un proceso real de alfabetización digital que les permitiera abordar estas herramientas para poder tener éxito con ellas. ¿Sí? Voy a decir, como dicen, perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? A veces adultos, ¿no? que ya creemos que sabemos y que dominamos ciertas cosas, el aprender a veces cuesta trabajo. Ahora el aprender herramientas que son más novedosas o que tienen que ver con tecnología. ¿Cuál ha sido tu experiencia, sobre todo trabajando con las pymes, principalmente pues las personas, ¿no? ¿Cuáles son como los obstáculos que tú has visto en las pymes para poder avanzar en un tema de uso digital? Ok. Perro viejo a veces se aprende, a veces, ¿no? Dependiendo de la actitud. Claro, eso yo creo que es... En todos los niveles, en todas las edades y en todos los perfiles, si yo tengo la disposición para aprender, lo voy a lograr. ¿Sí? Una de las premisas que a mí me gusta compartir es todos podemos. ¿Qué es necesario? Es un proceso de mediación que te permita aprender a usar esa herramienta. ¿Sí? Entonces, en las pymes, ¿qué sucede? Bueno, esta cultura digital tiene que entrar en cascada, ¿sí? Si tenemos a un líder que no comprende, no tiene un nivel de dominio de esta tecnología, que todo lo va delegando, lo que decida el técnico o el sobrino o la persona que está en ese momento junto a él, él dice sí porque no lo entiende, pues todo esto va a venir permeando hacia abajo y va a ser caótico. O sea, la manera como se tiene que ir incorporando la tecnología tiene que ser estratégica en todos los sentidos, desde las herramientas que se van a utilizar, desde los procesos de capacitación y desde lo que vamos a buscar con esas herramientas, que tendría que ser el diagnóstico inicial, ¿no? Entonces, toda persona en una empresa, no importa si eres el fundador, director, los directivos de siguiente nivel, los mandos medios o los operativos, todos tendríamos que vivir ese proceso de alfabetización digital para entonces lograr usar esas herramientas que busca la empresa utilizar, ¿sí?
Y este proceso tiene que estar mediado, es un proceso de aprendizaje y eso nos tiene que quedar muy claro. Es un proceso de capacitación en el que no nada más nos vamos a enfrentar a una persona que nos dé toda una receta de cocina, manuales o tutoriales en YouTube. No, se requiere identificar en dónde está la persona para entonces a dónde la queremos llevar e ir llevando ese proceso de una manera paulatina, escalonada y ascendente o constructiva, ¿no? Que nos permita entonces llegar a la meta de la manera más adecuada. Fíjate que ahorita que estás comentando esto, me parece muy interesante porque este proceso de alfabetización pues tiene esta característica de ser ordenado y metodológico. Y me pongo a pensar mucho cómo pasa en las empresas que, por ejemplo, está una persona, no sé, el contador, tratando de hacer un Excel, no encuentra una fórmula y le habla al de sistemas y le dice, oye, ¿cómo hago esta fórmula? Y el de sistemas pues dice, a ver, es que yo no soy un experto en Excel, yo soy un experto a lo mejor desarrollando sistemas, a lo mejor implementando una red, pero no quiere decir el que sepas manejar una computadora, que sabes todos los softwares que existen para esa computadora. Sí. Entonces, ¿qué tipo de competencias es o cómo ir clasificando para ir, digamos, desarrollando y evaluando lo que nuestros colaboradores tendrían que tener en cada una de estas etapas de alfabetización? Perdón. Sí, y en este sentido voy a consultar ahorita una de mis notas. Sí, claro. Necesitamos competencias técnicas, competencias cognitivas y competencias humanas, ¿no? Para estos procesos de incorporación de tecnología. Regresando al ejemplo que diste ahorita del colaborador, muchos de nosotros, me incluyo, aprendimos como pudimos, picándole, ¿sí? Ajá, literal. Entonces, se llega a situaciones como en un Excel, poner apóstrofes para que te permita escribir como si fuera una máquina de escribir lo que tú querías escribir. Correcto. Cuando lo que necesita este tipo de herramienta es que entiendas su lógica. Cada una de las herramientas necesitan que entiendas la lógica, ¿no? Entonces, si nosotros somos expertos en un área en específico, el contador es contador, el técnico es técnico en sistemas, la persona que ejecuta, es decir, en este caso sería el contador, tendría que vivir ese proceso de alfabetización digital que le permite entonces desarrollar esas competencias técnicas y esas habilidades de pensamiento tecnológico y esa mentalidad digital que le permite entonces realmente usar su Excel de la manera más adecuada y no como un cuaderno de matemáticas o como una hoja de registro contable, sino entender esa lógica de cómo se van alineando cada uno de las columnas y los datos para entonces poder hacer los análisis que requiere, o entonces sí poder, una vez que desarrolle esa lógica digital, acudir a Google y preguntarle cuál es la fórmula que me soluciona esto. Claro. Pero previo a eso necesito haber desarrollado una lógica digital. A ver, nos mencionaste 3 tipos de competencias, ¿nos podrías ayudar como a especificarlas un poco? Técnica, cognitiva. Competencias técnicas, competencias cognitivas y competencias humanas. Y la técnica, ¿a qué te refieres? La parte ejecutiva, digamos, ¿no? Conozco de cuestiones de sistema, de software, de hardware. Sé prenderla, ¿no? Entiendo que hay un aparato, o sea, conozco del A al B y el C. El enigmático botón power que... Sí, que resuelve muchas cosas. Que resuelve muchas cosas. La parte cognitiva, ¿a qué te refieres? Bueno, si hablamos de proceso de aprendizaje, hay niveles de habilidades o competencias que nos permiten pues desarrollarnos cognitivamente, ¿no? Hay niveles básicos y hay niveles de pensamiento superior, ¿sí? Un nivel de pensamiento básico es conocer, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿no? Y un nivel de pensamiento superior es analizar o evaluar, ¿sí? En donde ya hay inferencias, por ejemplo. Y ya esto te implica mucho más habilidades para la resolución de problemas. Quiero pensar, un capturista solo necesita conocer y un contador a lo mejor necesita ya analizar. Sí, conocer y analizar. Podría ser. Y hacer otras cosas. Correcto. Y qué bueno que mencionaste eso, porque muchas veces en las empresas, y es parte de lo que me he topado, pues, piensan que con que el capturista capture de manera adecuada ya vivió su proceso de alfabetización digital y ya es suficiente para la empresa, ¿sí? Y entonces lo estoy limitando a cambiarle un cuaderno o una hoja de cuadrícula por una tableta digital.
pero esta persona no tiene las competencias desarrolladas, las competencias cognitivas o digitales que le permitan entender que lo que allí está pasando se va a ver reflejado en todo un proceso técnico, tecnológico, digital, que va a llevar a que el analista logre hacer sus análisis, ¿no? Correcto. O sea, eso que mencionas es muy interesante, porque luego pasa como esas personas que dicen, oye, ¿por qué estás haciendo ese reporte? Pues no sé, ¿quién lo revisa? Así estaba Tampoco cuando llegué. Así estaba cuando llegué y nadie preguntó y yo lo sigo haciendo. Sí, o sea, ¿esto implica entonces que él entienda para qué está introduciendo este dato? Exactamente, porque ¿y cómo es que funciona esa tecnología, ¿no? El entorno digital, el uso del internet, hacia dónde se van los datos y por qué es tan importante, ¿no? Meter ahí los datos y qué pasa cuando yo como colaborador comienzo a ingresar esos datos. Correcto. Y tiene que ver con este ejemplo que ahorita nos estamos alineando un poco hacia datos y al Excel, pero también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Muchos de los empresarios que conozco, o sea, se limitan a recibir en su Outlook, instalado en la computadora, el correo. Y una vez que ya no está instalado en esa computadora, ya no tengo ni idea de cómo acceder a él, ni qué es lo que está pasando, ¿no? Correcto. Porque el correo aparece de manera mágica y automática. Y solo en mi computadora que está configurada en la oficina. Y entonces corro y busco al técnico que venga a salvarme, ¿no? Cuando un poco de comprensión en lo que ahí está sucediendo me permite ser autosuficiente y autónomo, y sobre todo me permite ir avanzando en el nivel de dominio de competencias digitales, que son básicas para la vida, ¿no? Y este tipo de aprendizaje tiene que ser mediante, capacitaciones internas, hay que mandar a los colaboradores a cursos externos, hay que tomar certificaciones, o sea, ¿cómo se va abordando este proceso si uno quisiera alfabetizar en su empresa? Ok, yo lo abordaría desde varias rutas, ¿no? Toda comunidad es una comunidad que puede también de manera colaborativa aprender, ¿sí? Entonces, primero que nada, en una empresa tenemos una comunidad que ya existe, ¿sí? Y si tenemos a un departamento de recursos humanos o una persona encargada de recursos humanos, pues es un plus, ¿sí? Adicional. Entonces, muchas veces cuando yo doy capacitación les digo, apóyense en ustedes, ¿sí? Es decir, si otra persona entiende un poco más de lo que tú estás enfrentando, está esta posibilidad de entre nosotros ir generando estas comunidades de aprendizaje para ir aprendiendo. Esto ya en lo cotidiano, digamos, ¿no? Como en un primer nivel. También cuidando que no esté yo esperando a que siempre me vengan a resolver el problema, sino que realmente sea un aprendizaje que desde la persona misma y de manera intencionada se vaya dando. Y luego también, si tengo el apoyo de un área de recursos humanos, bueno, pues hay capacitadores especializados dependiendo lo que la empresa quiera capacitar, ¿no? En sus colaboradores. O sea, no todas las empresas necesitan programadores, ni personas que trabajen macros en los Exceles, ni todas esas cuestiones, sino identificar realmente qué nivel de dominio necesito, ¿no? Y entonces, ya sea que el mismo departamento de recursos humanos o de talento humano sea quien pueda dar esa capacitación, o se busque un especialista que realmente tenga desarrolladas esas competencias para poder acompañar y llevar este proceso de aprendizaje en los colaboradores, y entonces se puede incorporar esta capacitación externa. Ahí recalco esto, porque a veces sucede también que hay capacitadores que son buenos capacitadores, digamos, preparándose de una manera adecuada, desarrollando estas habilidades docentes o de mediación que se requieren para llevar este proceso de aprendizaje, pero en otras ocasiones no es así. Con tener el dominio de la tecnología no quiere decir que somos capaces de llevar a otro a que también logre ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Y ahí también tiene que ver con presupuesto y tiene que ver con propuestas, que a veces también en las empresas nos topamos, bueno, es un presupuesto limitado y entonces al mejor postor va a ser el más barato. Claro. Y no necesariamente eso va a garantizar el proceso de aprendizaje de nuestro colaborador. Vuelvo a regresar al Excel, ¿no? Al ejemplo del Excel, porque es algo de lo que en la vida cotidiana todos usamos. Claro. Y el Excel, por ejemplo, requiere habilidades cognitivas de pensamiento lógico matemático, que aprendimos en educación básica, que pudimos reforzar en media superior, es decir, en la prepa, y ya dependiendo de la especialización, entonces en el nivel licenciatura, maestría, doctorado, diplomado, lo que hayas tomado, bueno, pues vas
enfocándote en algunas y dejando otras. Sin embargo, digo, ahí hago como un, ahora que en los entornos de trabajo tenemos diferentes generaciones, ¿sí? Creo que la brecha ha abierto, o sea, tú dices, bueno, ya lo vimos en la primaria, en la preparatoria, pero pues yo me acuerdo, porque yo soy millennial, ¿verdad? Pues yo en la primaria obviamente no vi una computadora, yo vi una computadora hasta la prepa, Sí. Y era un Windows 98, creo que fue el primero que me tocó a mí. Y el Excel, o sea, hasta después, o sea, ahorita ya bromeamos y decimos, lo que tienes que aprender es Excel desde el kinder, ¿no? Porque es lo que vas a necesitar en la vida laboral. No. O sea, ahorita bromeamos con eso, No. pero, digo, es un meme, porque a muchos de nosotros que nos tocó esta generación de lo analógico a lo digital, en algunos sentidos sí nos ayudó como decir, mira, viene de acá, la lógica es esta, entonces por eso funciona y ayuda. Exacto. Pero las generaciones que nunca vieron la parte como se hacía antes, tienen otras habilidades, son como más rápidos, le entienden mucho mejor, pero también luego se frustran en ciertos aspectos, ¿no? De que dicen, es que ¿por qué no lo puede hacer? Y entonces ya te vas y ya dices, es que los datos por atrás. O sea, a lo que voy es que en las diferentes edades, trabajando en un entorno empresarial o en una empresa, los retos de conocimiento, tal vez nivel de uso de las herramientas, es ahí donde se presenta la dificultad, ¿no? Y me voy a anticipar tu respuesta simplemente para complementar lo que estás diciendo, porque luego también pasa lo contrario, que tú dices, oye, este es un generación Z, nació con el celular en la mano, sabe, o sea, ¿qué le voy a enseñar yo de tecnología? Y resulta que cuando lo pones frente a una PC y el Excel y el mouse, pues son entes desconocidos para él. Exacto. Sí. Entonces, ahora sí. Adelante. Habilidades, ¿sí? Estábamos hablando de habilidades y de competencias, ¿no? ¿Por qué evoco, por qué me remito a esta parte de la educación básica y media superior y desarrollo de habilidades? Las habilidades de pensamiento que se van desarrollando en nuestro proceso de formación inicial son habilidades básicas que después nos van a permitir desarrollarnos en cualquier ámbito que enfrentemos. Llámese un ámbito digital o llámese un ámbito análogo. Gracias. Y entonces, un millennial o una generación X o como quiera que lo llamemos, va a tener las habilidades que se desarrollan acorde a su generación, a lo que fue enfrentando, ¿sí? No por ello, aunque sea nativo digital, va a ser alfabeta digital. Esa frase está muy interesante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces desarrollamos ciertas habilidades. Yo ahorita les decía habilidades de pensamiento lógico, matemático y demás. Este tipo de habilidades son las que nos van a permitir poder enfrentarnos a estas situaciones, estas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, ¿sí? Yo puedo ahorita contratar a un chavito millennial, a un chavito recién egresado de la universidad, a un chavito de preparatoria y le va a picar con todo gusto a lo que le pongan enfrente, pero ponle a resolver una situación de análisis, ¿sí? Y no le tiene miedo a la tecnología, ¿sí? Y es ahí en donde necesitamos encontrar ese empate. Y si hablamos ahorita de estos chavos que nacieron ya, que son nativos digitales, bueno, ese va a ser uno de sus retos. Y si hablamos en el otro extremo, aquellos adultos que no crecimos con la tecnología, que el botón @ aparecía cuando estábamos en la universidad y decías, ¿y eso qué va a ser? Correcto. ¿No? Todavía no sabíamos de qué iba a suceder con ese botón. Pero estos adultos tenemos otras habilidades medulares básicas desarrolladas, que también nos van a permitir enfrentar situaciones de la vida cotidiana y resolver cuestiones de análisis, de síntesis, ¿sí? De niveles de pensamiento superior. ¿Cómo hacer ese match? Con la inteligencia artificial. Pero hasta para preguntarle a la inteligencia artificial se necesita un pensamiento crítico, un pensamiento dialógico, un pensamiento... Pero bueno, ¿será que yo ya veo que va esto bastante rápido? Que digo, esto ya están... O sea, conforme tú vas teniendo tu conversación con la IA que uses, ¿no? Gemini o ChatGPT o la que uses, ¿no? Tienes tu ventana, le vas preguntando y yo me he dado cuenta que una vez que lo entrenas,
ya no necesitas darle tanto contexto porque ya como que tiene todo el historial, toda la conversación. Sí. Entonces ya nada más le dices, oye, te voy a dar esto, analízalo como el del mes anterior. Sí, sí. O sea, ya ni siquiera necesitas... Y te va, digo, eso ahorra tiempo, ahorra muchas cosas. Y también igual y este podcast queda totalmente obsoleto en un par de años, ¿verdad? Pero por ahora estoy de acuerdo. El tema de las habilidades no digitales versus las que sí están, que se pueden hacer esa combinación, aprovecharlas, ¿no? Y fíjense, estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay empresas que hoy en día todavía ni siquiera saben qué es la nube y cómo funciona. Se empieza a abrir esta brecha también, no solo de personas, sino de empresas, que a lo mejor siguen siendo más parecidas a algo análogo que otra cosa, y empresas que van a empezar a aprovechar la inteligencia artificial y que a lo mejor puede haber esta separación. ¿Cómo lo vislumbras desde tu perspectiva? Sí, antes de que nos contestes, también tengo algunos datos sobre eso. Adelante. Solo las pymes, fíjate, un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad dice que solo el 15% de las pymes mexicanas tienen una estrategia digital efectiva. Y las pymes que sí se digitalizaron aumentaron su productividad hasta un 20% y reducieron costos en un 15%. El 68% de las pymes que no se digitalizan porque su personal, o esta es la causa principal, porque su personal no tiene las habilidades necesarias. Así es. Y por aquí tengo otro dato, este es de McKinsey. El 70% de las iniciativas de transformación digital en las empresas fracasan debido a la resistencia al cambio. Wow. 70%, complementando lo que tú acabas de decir, ¿no? Correcto. ¿Y por qué? O sea, bueno, hablamos de que necesitamos un proceso de alfabetización digital, aunque sea con los nativos digitales, ¿sí? O con los que no somos nativos digitales, los que somos migrantes digitales. Necesita haber este proceso y de una manera consciente y paulatina, porque regresando a lo que sucedió en la pandemia fue abrupto, ¿no? El cambio, ¿sí? Y entonces, si la empresa o el empresario quiere llegar a ese nivel de transformación digital y entonces lograr el punto a donde quiere llegar, necesitan también ir dosificando cómo va a llevar ese proceso de implementación y capacitación, ¿no? Para poder llegar hacia allá. Y hay muchos elementos que ahorita quisiera abordarlos en un segundo momento. Claro. ¿Por qué se da esta resistencia o por qué fracasa, ¿no? Hay varios elementos que tienen que ver con ello. Sin embargo, también, Raúl, ahorita me preguntabas que esta cuestión de cuáles son estos espacios o cuáles son estas herramientas como la nube y estas otras, hacia dónde vamos y por qué tenemos también que empezar a abordarlas. Correcto. ¿No? Básicamente, en cualquier empresa, ya sea donde tenemos que encaminar nuestros esfuerzos dentro de esta transformación digital, es primero identificar qué es lo que necesitamos y para qué lo necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que ya tengo y si eso me funciona? No por comprar tecnología de vanguardia, grandes nubes y demás, quiere decir que ya voy a lograr ser una super empresa. Sino comenzar primero con aquello que tengo en nuestro primer plano, en la vida cotidiana, las nubes, ¿sí? Todos los procesos están apuntando hacia las nubes, incluyendo los dispositivos ya no tienen memoria de disco duro o la tienen mínima, para que entonces todo se trabaje en la nube. Sin embargo, muy pocas personas entienden lo que es la nube, ¿sí? De manera mágica mi celular enciende y quién sabe a dónde se fueron las cosas y ojalá mi sobrino me haga la migración para no perder mis datos al cambio de un celular a otro. Correcto. Y lo mismo si lo tengo en un servidor dentro de mi empresa o si lo tengo en una computadora viejita que esa no le pasa nada, ahí van a estar almacenados todos los datos de la empresa porque esa no le va a entrar virus ni nada. Y no me la vayan a robar porque pierdo todo. Y no vaya a dejar, o sea, colapsa la computadora y perdí todo, ¿no? Esas son realidades. Entonces, la comprensión de que toda esta migración se está llevando hacia la nube y qué de la nube y cómo en la nube también es parte de este proceso que tenemos que abordar forzosamente, ¿no? Y entonces, pues tenemos varias nubes y sin ser vendedores de nubes, pues las más comunes en nuestras empresas va a ser el Google Workspace o Microsoft, ¿no? O iCloud en el caso de diseñadores, arquitectos y demás. Entonces, hay que comprender de qué tratan.
Y también muchas veces por ahorrarnos dinero lo que hacemos es software pirata o bueno, toda esta serie de derivados. Acá bromeamos porque yo soy Team Google. Y yo soy Team Microsoft. Exacto. Entonces, yo no tengo problema, yo le entro al que me ponga. Tenemos nuestras diferencias, pero también correcto. Pero ambas muy productivas, claro, muy productivas. Sí. Es que ambas son productivas y son complementarias, claro. ¿no? Entonces, lo primero sería el trabajo colaborativo y en la nube. Así sería como empezar a trabajar hacia allá, el trabajo colaborativo y en la nube y dejarnos de mandar las cosas por WhatsApp. Y fíjate, aquí voy a dar un poco de mi expertise en implementación de este tipo de herramientas. Pasa luego que por ahorrar licencias agarran una licencia y la usan 5 personas con la misma cuenta. Así es. Entonces, la verdad es que cuando hacen eso, pierden un montón de atributos del software, porque el software está hecho para que pues, puedas compartir, pero que a la vez puedas notar los cambios que hizo el otro usuario, que a la vez puedan comunicarse entre ellos, y cuando usan la misma cuenta para que todos lleguen al documento y solo se paga una licencia, porque al final te da en 5 equipos, pues la verdad es que pierdes eso, porque Juan le dijo a Juan que hiciera tal cosa, y Juan modificó, y Juan volvió a modificar, y entonces ¿quién hizo quién? ¿Qué hizo qué? Cuando hay un error, porque cuando todo funciona no pasa nada, pero correcto. Cuando alguien borró y hizo algo, exacto. Es imposible de auditar o por mal uso regresar a versiones anteriores. Correcto. Así es un tema. Y creo aportar en esa parte de que si ya se va a hacer una inversión, no solamente de capacitación, se tiene que incluir el presupuesto para tener las licencias adecuadas. Correcto. Así es. Dentro del presupuesto de pagar y ver los beneficios. Que también pasa, ¿no? Que de repente compran la licencia máster más grande, correcto. ¿No? Y luego dicen, ay, ¿y qué usamos? Sí, no. El Excel y el correo. Pero fíjate que es muy importante ahí que haya un partner que asesore adecuadamente, porque creo que parte de lo que el partner debe de especificar es qué necesita realmente. Perdóname. Un partner que sea ético. Correcto. Y cuya finalidad no sea vender el solo paquete, solo la licencia y el paquete máximo, sino que realmente pueda ayudar al empresario o al usuario a identificar qué realmente necesita. Correcto. ¿Sí? Porque ahí es donde comienzan entonces estas fricciones, porque entonces no tengo presupuesto para la más grande, pues que me pongan una pirata, porque al cabo el técnico en turno me dijo, hombre, con el programa pirata lo haces, ¿no? Claro. Sí, no, y también entender que estos modelos de negocio para las empresas en nube tienen una serie de candados, ¿no? Pasan con los dominios, ¿no? Oye, yo tengo un dominio fulano, quiero unas licencias pro aquí, pero con el mismo quiero otras licencias acá. No, el programa, la licencia es para eso, bajo ese dominio. Correcto. Todo ese uso y no permite como ciertas... Digo, al final es negocio. Sí, para ellos es negocio, para claro. ellos es negocio, hay candados. Entender sobre qué plataforma te montas, entender... Porque también pasa, ¿no? De repente si te gusta mucho Microsoft, pero tu modelo o lo que necesita más irse a otro tipo de nube, claro. Pues ni modo, o sea, lo que realmente necesita el negocio, y entonces tendrás que adaptarte a lo que la mayoría del negocio y de tu equipo necesita, ¿no? Ya estamos hablando de herramientas de oficina básicas. Sí, estamos sin CRMs agregadas ni otras cuestiones, ¿no? A ver, entonces fue el primer nivel, colaboración. Este es el primer nivel, colaboración, y además este uso práctico y esta identificación de aquello que me sirve para dar respuesta a las necesidades de la empresa. Correcto. ¿Sí? Y también dependiendo de ese perfil podrá ser Google o podrá ser Microsoft o podrá ser una mezcla de ambas que también se puede y son amigables. Claro. ¿Sí? Ok, ese es el primero, y además también hay otras herramientas de colaboración. No nada más es la colaboración, es el orden, ¿sí? Que el subirte en una nube forzosamente implica orden. Correcto. Y el orden te va a llevar precisamente a poder salvaguardar esa información que es lo medular de tu empresa, es el tesoro más preciado de tu empresa. Una licencia te va a permitir blindar a tu ecosistema y entonces poder tener mucha mayor confianza en que hay más posibilidades de que no ocurra nada con tu información, de que esté salvada. ¿Sí? Sí, y ahí, por ejemplo, si eres una financiera o una notaría
o manejas información muy sensible, hay cierto tipo de licencias que te Claro. permiten, si el celular o el dispositivo del colaborador se perdió, poder hacer un borrado remoto, ¿no? Claro. Entonces, oye, pero resulta que el quien te asesoró te dijo, no lo necesitas, mira, vete con la más básica, sucede eso, y dices, no, es que esa licencia no trae esa función. Claro. Es bueno. Y también tiene que ver con el proceso de alfabetización digital, no nada más en el uso de la herramienta como tal, ¿sí? De estas habilidades para la colaboración, sino con las buenas prácticas y la cultura que va permeando en la empresa. Es decir, si decidimos trabajar en esta nube, no voy a trabajar en el escritorio. Esto es importantísimo. Sí, voy a trabajar dentro de la carpeta que se me Correcto. asignó, y eso es importante, que el colaborador lo entienda. Y no es nada más que le llegue como orden, sino que pueda comprender, y vamos a estos niveles de dominio, no es lo mismo nada más hacerlo, ejecutarlo, que comprenderlo para luego llegar a estos niveles de inferencias, análisis, evaluaciones y demás, que pueda comprender la trascendencia de por qué tengo que trabajar allá adentro, ¿no? Y que si yo veo reflejado ya en una carpeta sincronizada en mi disco duro, en mi explorador o mi Finder, Claro. si yo veo ahí reflejada la carpeta, no quiere decir que estoy trabajando en una carpeta simple ya, sino que forma parte de todo un ecosistema de colaboración del cual mi aportación como colaborador es importante para que entonces fluya toda la información interna de la empresa. Ahorita mencionabas la parte de trabajar en orden, ¿no? Y ahí algunos consejos. ¿Cómo se van a llamar los archivos? Correcto. Sí. ¿No? ¿Cómo va a ser el nivel de acceso de los usuarios? Así es. ¿Quién va a poder editar, eliminar, configurar, archivar archivos? ¿Quién puede modificar? ¿Quién solamente puede comentar? ¿Quién solamente puede leer? ¿Cuántas versiones? ¿En cuánto tiempo se depura la nube? Porque luego nos dicen, ay, pues tengo 30 gigas ¿de qué? Pues de basura. O sea, de basura, de archivos duplicados, de que se subieron a la nube y empezaron todos a subir parece basurero, ¿no? Y luego ya tienes el archivo final, bueno, ¿no? Revisado, aprobado. Claro. .pdf. Y dices, Sí. ¿sí? Y luego ya te tienes que ir a rastrear. ¿Y cuál será el que habrá modificado ayer el compañero a las 12 de la noche? Sí. Porque seguramente será el bueno. ¿Cuál es el último? Entonces, esa parte de ordenamiento, o sea, ¿a quién le corresponde? Después de que ya hubo este acompañamiento, esta formación, adquisición de la tecnología, ¿cómo cuidamos este ecosistema digital entre todos? Okay. Tienen que definirse las políticas internas de uso, ¿sí? Los lineamientos internos de uso. O sea, y vuelvo otra vez en cascada, ¿sí? Los líderes de la empresa, los puestos, los mandos de dirección, coordinación de áreas y demás, son quienes van a tener a cargo a los que están dentro de su equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la construcción de estos sistemas de carpetas en colaboración, así es como se tiene que ir determinando desde arriba hacia abajo, ¿sí? Si es una microempresa, pues a lo mejor el director simplemente, él directamente es quien va a hacer esta asignación y esta estructura de carpetas que le va a asignar los permisos a sus colaboradores, a quienes sí les toque colaborar en una carpeta o en otra. Correcto. ¿Sí? Hasta allí. Y cuando es un sistema mayor, pues entonces cuando menos como director que esté enterado y forme parte de la toma de decisiones para que ya esta estructura luego en cada una de las células se vaya ejecutando acorde a los lineamientos que se establecieron. Y junto con esto las políticas de cómo vamos a ir respaldando y cómo vamos a ir cuidando y cómo vamos a ir haciendo el versionado, si va a existir una carpeta donde se guarden todos los anteriores dentro de un proyecto, una donde se guarden todas las versiones anteriores y quede solo afuera la versión final, o este tipo de prácticas y le vamos a poner fecha para entonces saber cuál es la final y no la final de la final de la final y ahora sí la buena, ¿no? Todas estas cuestiones. Y ese orden tendría que ser parte de las competencias que ya tenemos nosotros desarrolladas como competencias cognitivas y competencias para la vida. Sin embargo, no las traemos. Ninguna de este rango de edad las va a desarrollar por sí misma a menos que las intencionemos, ¿no? Y a veces, no importa la edad, la empresa tiene que enfocarse en desarrollar estas competencias de orden y la tecnología nos obliga a hacerlo, porque te ordenas o te ordenas. Y junto con estas que van a permitir este trabajo en colaboración, también van a venir otras que van a reforzarlo, como el uso de calendarios digitales colaborativos, ¿sí? Como el uso de algunas otras herramientas tipo dashboard que me ayudan a poner como si fueran las tareas y los proyectos.
Sí, claro. Ajá. Exacto. Bueno, yo no iba a hacer anuncios de marcas, pero muchas gracias. O sea, hay Sí. varios, pues. Sí, Ujú. que esto, algunos tienen incluso posibilidad de uso gratuito, ¿no? Y si Correcto. solamente lo voy a usar para hacer estos esquemas de tareas o de proyectos, pues no estoy poniendo información sensible y si tomo mis precauciones adecuadas, una buena contraseña, asignar usuarios y demás, pues también me puedo aprovechar de esas herramientas gratuitas que me permiten llevar el orden en los procesos internos de mi empresa. ¿Sabes quién es muy ordenado? Sí. Acá, mi compañero Raúl. Danos tus grandes hacks, por favor. No, fíjense que ahorita desde que estaban comentando, parte de las nomenclaturas, por ejemplo, nosotros en algún momento en la empresa hicimos un 5S digital. Es decir, los 5 pasos del 5S los vivimos en lo digital. Y entonces era lo mismo. O sea, deshazte de todo lo que no te sirve, haz el proceso de limpieza y al final llegas a una estandarización en donde todos los archivos tienen que empezar con el año, el mes, el día y luego el nombre del archivo. ¿Sí? Pero es algo que la verdad pues sí se tiene que llegar a un nivel de cultura y que a veces hasta cuesta trabajo. Tengo un colaborador que me sigue mandando el libro 1, el libro 2 y el libro 3. Pero bueno, al menos se va como viendo y desarrollando y es algo que se tiene que trabajar todos los días, porque si no, la verdad es que se pierde bien fácil. Son de esas cosas que si aflojas, pierdes con una gran facilidad. Okay. Yo quiero preguntarte, ¿cómo llegaste a determinar o a definir que esa iba a ser la política? ¿Qué proceso seguiste para lograrlo? Fíjate que hicimos un trabajo en equipo donde entró el ingeniero de logística, entró el área de sistemas, entró el área contable y entró no, el área administrativa no participó, el área de recursos humanos. Entonces fue algo consensado entre las áreas y que al final definió la política conjunta. La verdad es que la parte de procesos, en ese momento teníamos un ingeniero, la verdad, muy brillante, y pues nos ayudó mucho como a aterrizar ese tema de, oigan, pues tiene que empezar por el nombre, el día y la fecha. También nuestra coordinadora de sistemas es una persona sumamente brillante y ha puesto pues como el orden de accesos y demás. Entonces creo que ese trabajo en equipo fue lo que permitió desarrollarlo, pero al final para llevarlo al colaborador, sea quien sea, pues fue este proceso de 5 S en que tuvimos que pues, hacer una limpieza. Y ahora, también hay cosas que hoy en día los softwares permiten, como este tema de depuraciones automáticas. Ya cuando tienes las licencias correctas, este tema de seguridad y compliance, pues te dice, oye, pues todos los archivos se depuran automáticamente cada 5 años, salvo que tú le hayas puesto una etiqueta de que este archivo no es depurable. Entonces, eso tienes que estarlo transmitiendo continuamente porque si no van a llegar los 5 años y las personas van a encontrar sus archivos borrados, ¿sí? Entonces, ya pones unas etiquetas de retención y entonces lo mismo puedes decir, oye, este archivo el próximo año ya depúramelo y lo marcas, pero todo es como aprovechar el software, tener esta capacidad para poder aprovechar todo lo que el software te brinda. Sí, pero en este proceso que tú acabas de explicarnos que hicieron en tu empresa, esa es la base, que se ha consensuado, ¿sí? Que no se ha impuesto nada más. Llegará un momento en que habrá quienes a lo mejor te lo tienen que imponer, pues, pero el que tú vayas ayudando a la persona a entender o lo involucres en esta toma de decisiones, lo ayuda a que se apropie. Y si yo me apropio, entonces voy a formar parte de esta iniciativa. Correcto. ¿Sí? A veces en las pymes, ¿no? Donde tal vez no tenemos a un titular, por ejemplo, alguien de sistemas, a veces es alguien externo, alguien de RH, a veces también es alguien externo. Entonces, hay un acercamiento a las herramientas porque creemos que nos puede ayudar con ciertas cosas. Sí. Después es lo que yo he visto, después se adoptan ciertas, por ejemplo, porque ahorita estamos hablando de la nube y de la ofimática. Claro, pero después decimos, no hemos pasado de nivel. No hemos pasado de nivel. No hemos pasado de nivel. Ya, ahorita, para allá quiero ir, ¿no? Entonces dices, ok, ya nos pusimos de acuerdo con los archivos, cómo los vamos a nombrar y dónde los vamos a poner, perfecto. Pero luego viene, oye, ¿y el manejo de las relaciones con clientes? El CRM. Oye, ¿y el manejo de todos los registros administrativos contables? Necesitamos el ERP. Sí. Y entonces dices, ¿y cómo comunicamos o cómo tenemos al final esa data se genera a través de movimientos, acciones, procesos,
Y entonces entran canales de comunicación, que si el chat de la compañía, que si el grupo de WhatsApp, que si el Slack, que si el no sé cuál, usan el Teams, y entonces se vuelve un poco más complejo, y si en el nivel 1 se nos perdía luego la relación, pues ya cuando van incorporándose esas otras tecnologías, se vuelve todavía más complicado. Entonces, ahora sí, subiéndole un poquito de nivel, ¿cuáles serían las recomendaciones para integrar estos otros sistemas? Es que ya dijiste la palabra clave, ¿no? Integraciones. Okay. Sí. A veces, y ahora, cómo me toca escuchar que ahora que está tan fuerte la inteligencia artificial, queremos que con inteligencia artificial nos solucionen todo, ¿no? Y entonces, la búsqueda es un experto en inteligencia artificial que me haga la integración y con la varita mágica mi empresa va a ser exitosa. No es real. No es real porque implica muchos otros elementos, incluso elementos de orden de datos e información que permiten entonces hacer ese tipo de integraciones. Y hay empresas o hay personas también que nos pueden ayudar precisamente a poder identificar este tipo de elementos que necesitamos integrar y que nos pueden ayudar a que fluya la información dependiendo de las características y necesidades propias de cada empresa. ¿Sí? No porque a mi vecino le funcionó, quiere decir que a mí me va a funcionar. Cada empresa tiene sus características propias, cada empresa tiene su perfil y sus necesidades, y entonces acorde a ellas es como hay que tomar las decisiones, ¿sí? Y es labor de cada uno de nosotros como empresarios, entonces, darnos a la tarea de investigar. Y si me formé ya un poco más en la comprensión de cómo funciona todo esto, me va a ser más fácil encontrar la mejor respuesta para integrar las cosas. Si nada más me dejo llevar por aquel que me dice yo te lo soluciono sin conocimiento de causa, es que puedo entrar en problemas. También estamos en una época, ¿no?, donde te metes al TikTok y ves cómo automaticé mi empresa con 2 herramientas y logré vender $1,000 millones de pesos. $1,000 millones de pesos, ¿no? Y el clip dura 2 minutos, pum, 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 o sea, no sabes como todo el contexto, además no saben dirigir a la empresa, y luego de repente si hay empresarios que sí se la creen y dicen, yo quiero eso. O sea, no está mal que lo desees, ¿no? Pero no es real. O sea, al final se está hecho ese clip para viralizarse, para luego vender un curso de yo te enseño cómo, ¿no? Y para otros tipos de propósitos que luego sí creo que tenemos que filtrar, ¿no? Que sí es ejecutable y posible, viable incluso en tu empresa, y que otras cosas dicen, mira qué padre que ya está. O sea, claro. Ser abiertamente, pero no tan abierto de decir eso es real y mañana lo voy a tener en mi empresa. Y sabes también que creo que es muy importante el involucramiento que hace rato comentabas de la dirección, o de al menos de una persona que pueda tener una visión general de la empresa, si por algo el director no pudiera. Porque pasa que el director tiene la fabulosa idea de que vio este clip, entonces le dice a alguien, chécale, y me avisas cuando esté implementado. Y entonces la persona tiene la visión a lo mejor de su área muy específica y no ve este conjunto de cómo le va a funcionar la empresa y cómo se va a relacionar con otras cosas. Así es, pero sí que el director, aun cuando su función sea muy definida, ¿no? Él, como cabeza, tiene ciertas responsabilidades que no están en la operación necesariamente. Correcto. Pero como director y como persona, el poder, es responsabilidad tuya el formarte en este lenguaje digital para poder ser parte de esas decisiones. Porque a lo mejor la decisión que delegaste no va a ser necesariamente la mejor decisión, ¿sí? O al menos puedas tú ser más consciente de por qué se tomó esa decisión. Correcto. ¿Sí? Entonces, creo que esta parte es importante. Todos somos responsables de nuestro propio proceso de alfabetización digital, independientemente también de lo que la empresa necesite. Como persona, yo me tengo que formar para entonces poder responder ante necesidades profesionales, y además la empresa me va a acompañar en este proceso de incorporación de tecnología y de alfabetización digital para yo poder desarrollar pues aquellas tareas que se me encomiendan, ¿no? Según el puesto y el rol. ¿Sí? Ok, y ahorita hablamos de los pasos, vamos ofimática. ¿Qué seguiría? RP, los RP, CRM. Las integraciones, las automatizaciones, ¿sí? A ver, platícanos un poco de las automatizaciones, ¿qué implican? Bueno,
en muchos, dependiendo del giro de tu empresa es donde se van a dar este tipo de automatizaciones, ¿no? Hablando de automatizaciones a nivel de ofimática y demás, y de uso de inteligencia artificial y de respuestas automatizadas para clientes, pues están todos estos chatbots, ¿no? Que están favoreciendo muchísimo, sobre todo aquellas empresas que tienen que dar respuestas rápidas a sus clientes y a veces responden de mejor manera que incluso la persona misma, ¿no? Al estar a cargo de. O habrá otros tipos de automatizaciones que ya se dan en integración de sistemas o de elementos de ofimática como un Excel con un CRM y demás que me ayuden a responderlo. O habrá otro tipo de automatizaciones ya mecánicas que tienen que ver con robotización y que tienen que ver ya con industria 4.0 o 5.0 o lo que venga, ¿no? Que entonces va a facilitar que los procesos en una empresa, sobre todo aquellos que tienen que ver con lo operativo, lo manual, puedan entonces optimizarse y facilitar el logro de las metas como la empresa lo está buscando. Ahí en la parte de automatizaciones también creo que está el reto de que lo que quieras automatizar ya sea un proceso maduro probado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando quieres automatizar algo que dices, no hay un estándar, aquí ese proceso, dependiendo de la persona es como se hace, entonces dices, bueno, ¿y a quién automatizo, no? Si tienes como 3 versiones del mismo proceso, o sea, la herramienta o el bot o la licencia, pues necesitas ser programado y configurado para que puedas tener esos beneficios. Pero vuelvo al tema, ¿no? De repente a veces uno quiere correr cuando pues, no puede ni gatear, ¿no? Traes otros temas de que dices, bueno, pero primero que Rosita deje de hacer las cosas en papel, ¿no? Y luego ya nos vamos haciendo otro tipo de incorporación, ¿no? Empezar como por lo básico. Así es. Ok. Y ahora, ¿cuál ha sido como de los errores? Digo, ahorita estamos hablando como muy... Mira, sí, qué padre. ¿Cuáles han sido los errores o sí, a lo mejor algunas historias de terror, ¿no? Que te hayas enfrentado pues para compartirlo y tratar de que nuestros amigos las eviten? Terrores. Bueno, creo que uno que se da muchas veces es esta parte del pensamiento mágico, ¿no? De ya invertí en un software que me costó... Sí, de 5 estrellas, de primer nivel, y no funciona, por lo tanto, la tecnología no sirve. ¿Sí? Como esas, ha habido muchos casos, ¿no? Y otras historias, pues más simples es, los chavos lo saben todo, está en sus manos, ¿no? Y entonces se pierde la página de Google, la página del internet, se pierde todo por ese descuido en el seguimiento y en la falta de conciencia de que yo como dueño soy el responsable de todo lo que genero en este entorno digital y tecnológico. ¿Sí? Esas han sido historias en que se pierde de verdad mucha información tan solo por no haber cuidado contraseñas, y no estamos hablando de hackers, estamos hablando de descuido. Correcto. ¿Sí? En que ya no puedo recuperar una página o que ya no puedo recuperar en una red social o en mi página de negocio. Y bueno, pues alguna otra historia de terror. Esto de creer que pues nada más le picas y ya va a suceder, hablando de lo colaborativo. Una vez que estaba yo dando un curso, de repente tengo acceso a un archivo que era un archivo, pues era una base de datos y cotizador medular en una empresa, en un corporativo grande, en mis carpetas. ¿Cómo llegó eso allí? Okay. ¿Cómo llegó? Simplemente al momento que comparten la información, creyendo que pues ya sé compartir la información, comparto de manera descuidada y se había compartido, como les digo, al infinito y más allá, ¿no? Un link abierto para cualquier usuario. Y cualquier usuario en ese momento fui yo, con acceso a la información sensible de una empresa, ¿sí? Otra historia de terror, me estoy acordando de otras. Es lo mismo también, al momento de estar trabajando yo con una empresa, de repente aparece dentro de mi carpeta de curso la empresa entera. Ok. Me refiero a, acotando, estaba todo el proceso de nube dentro de una carpeta de esta empresa y la empresa, por error, por descuido, la metieron en mi carpeta donde estaba yo dando el curso. Okay. Entonces yo podía ver datos sensibles de todo lo que ocurría ahí, porque bueno, en mi carpeta yo la había dejado con permisos abiertos porque era en ejercicios de curso, ¿no? Y estaba ahí la carpeta y los datos sensibles de las personas que confiaban, pues todo
su información a esta empresa, ¿no? Entonces yo le decía al empresario, saca esa carpeta de allí. Correcto. O sea, saca tu carpeta de allí. Y me decía, pues no entiendo de qué me estás hablando. Terminé yo sacándola. Yo quería que esta persona lo sacara porque, bueno, el proceso que yo busco hacer es desarrollar esa competencia, esa conciencia en lenguaje digital para que entienda qué es lo que pasó, ¿no? Entonces, esas han sido historias reales, ¿no? Que en la vida cotidiana sucede. Y al final esto es poner políticas claras, Cuéntanos, ¿a ti qué te ha pasado? Es poner políticas claras, es crear una cultura, pues, dentro de la empresa. ¿Cómo esta cultura la puedes ir llevando al colaborador que va ingresando? Porque a lo mejor, pues, los que ya tienen tiempo, bueno, pues ya saben y ya les diste en su momento el curso de cómo compartir, pero entra este nuevo que va ingresando a la empresa, ¿cómo lo vas transmitiendo en su ciclo de vida? Ok, pues tiene que ser un proceso continuo, formación continua, ¿sí? Y si tengo un área de recursos humanos, en el onboarding y en el seguimiento y en toda la inducción de esta persona, tiene que formar parte de la inducción también en las labores y en las competencias tecnológicas que ese colaborador necesita desarrollar para esta empresa en específica, porque bueno, cada empresa va a ir desarrollando sus propias prácticas, ¿no? Sus buenas prácticas de uso de tecnología. Entonces, tiene que ser continuo y no nada más para el nuevo, para todos. Porque si hoy volteamos a ver, voy a hablar del ecosistema de Google, abre la ventana en donde aparecen todos los permisos y ya cambió. Correcto. Y nadie se asoma al engrane, al chiquito de allá arriba, donde te terminas de quitar permisos, permisos secundarios, que son importantísimos, ¿no? Entonces, ya cambió. Entonces, si yo tomé mi capacitación o aprendí a usar esta tecnología hace un año, ahorita ya cambiaron las herramientas. Correcto. Y no necesariamente me tienen que dar un curso para ello, sino también dedicarle yo mismo, pues un espacio para asomarme a ver qué está pasando, ¿no? Explorar. ¿Sí? Sí, correcto. Y bueno, a veces las tareas en la vida cotidiana no me lo permiten, abrir el espacio para así hacerlo. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso creo que es importante. Es formación continua y más, además de este reskilling, de continuar capacitándome en lo mismo, no es lo mismo, en las herramientas tecnológicas y entonces ir aprendiendo y dominando más esta tecnología, ir entonces disminuyendo mi brecha digital. Correcto. Y creciendo mi nivel de dominio. También está el upskilling, ¿no? Que dentro de una empresa, vuelvo a esta necesidad y esta responsabilidad del colaborador, si a mí me interesa desarrollarme profesionalmente, entonces necesito empezar a desarrollar nuevas habilidades tecnológicas, ¿sí? Y de otras competencias que refieran al área a donde quiero aspirar a llegar, ¿sí? Y no nada más por responder a la empresa, por responder a mí mismo, ¿no? A mi desarrollo profesional. Ahorita que me preguntabas historias de terror y complementando lo que estás comentando, creo que también una parte importante es en este tema de compartir carpetas, es la estructura que dejas inicialmente. Sí. O sea, no puede haber una empresa donde haya una carpeta máster y de ahí penda toda la información de toda la empresa. Esa es la primera organización que se da y luego ya te das cuenta que no es la buena. Que no es la buena, exacto. Entonces, no hay la carpeta empresa y todo dependiendo de abajo. O sea, creo que esta parte del armado estructural inicial es muy importante para que quien llegue de colaborador, pues si comete un error, el error no pueda ser mayúsculo. Claro, ¿sí? Y que haya contención. Que haya contención, exactamente. Creo que esa es la palabra. También a mí me tocó varios clientes que cuando empezó a haber esta apertura a la nube, de tener sus data centers in-house, a tener ya conectividad afuera, la parte de ciberseguridad creo que es una de las habilidades o competencias que van a ser críticas, ya lo son, pero creo que van a seguir todavía siendo más críticas, de secuestros de su información. Y estoy hablando de pymes, o sea, no estoy hablando de grandes corporativos, estoy hablando de pymes, pero para que presten atención oye, me secuestraron mi servidor de mi sistema contable, y es mi sistema contable, tengo 5 o 6 años metidos ahí, lo necesito, me están pidiendo tanto el Bitcoin, y digo, digo, en este caso lo tuvieron que pagar y sí se lo liberaron, pero pues son cosas que dices, espero que
Y les digo, son pymes, o sea, caso es de una pyme, o también el destruir equipo tecnológico o decir, esa computadora ya es obsoleta. Oye, y borraste la información de ese disco duro. Correcto. O sea, o nomás dijiste, la entregamos a donación, y luego pasa eso, ¿no? De que quien le esté abriendo, mira, qué bonita información. Y tiene acceso. Y tiene accesos, y las tiene configurado la red, etc. Y dices, bueno, y a nosotros saben que estamos en tecnología, o sea, lo decimos, pero luego nos pasa, porque a veces no tenemos el tiempo, o el responsable, o algo, y aprendemos a la mala. Sí, pasa más seguido de lo que quisiéramos. Sí, pasa mucho más seguido de lo que queremos, definitivamente. No quisiera que se nos acabe el tiempo sin que nos platiques un poco. A ver, platícanos de Etnovae, ¿en qué consiste ese acompañamiento que ustedes hacen? Ok, en Etnovae lo que hacemos, somos una empresa dedicada a la tecnología y el aprendizaje. Es decir, acompañamos todos estos procesos de alfabetización digital, de desarrollo de inteligencia digital en las personas y por lo tanto el proceso de transformación digital. ¿Sí? Entonces, como ahorita lo mencioné, yo no soy vendedora de nubes. Nosotros lo que hacemos con las empresas es ayudarlos a identificar en dónde están, cuáles son sus necesidades de capacitación, ayudarlos a identificar a dónde podrían llegar, cuidando mucho esta parte ética de qué sí necesito y qué a lo mejor lo necesito en una siguiente etapa, para entonces acompañarlos en el proceso de transformación para que esta realmente sea exitosa. Claro. Y desde la capacitación que nosotros hacemos, nosotros venimos del mundo pedagógico, del mundo educativo, y hemos desarrollado la expertise en lenguaje digital. Entonces lo que hacemos es llevar a las personas de manera paulatina y gradual a que logren el nivel de dominio que buscan, el nivel de dominio de las herramientas y el lenguaje digital que necesitan para su desarrollo profesional, para que le pierdan el miedo y entonces sea más efectiva pues su colaboración y su desempeño en el espacio en donde estén, que puedan adoptar esta tecnología como parte de su uso cotidiano. ¿Sí? Qué padre. Porque bueno, ya esta evolución nos está llevando a ello, ¿no? Y no va a regresar. O sea, el lenguaje digital actual está a la par de nuestro lenguaje materno. Claro. Usamos la tecnología y aprendemos cómo funciona. Y estamos fuera. La manera de acercarse con ustedes es, oye, tengo esta necesidad y ustedes ya elaboran un traje a la medida. Así es, o sea, nosotras vamos en 3 líneas. Trabajamos con las empresas haciendo este diagnóstico y desarrollamos una propuesta a la medida que vaya respondiendo. También damos asesorías personalizadas. A veces trabajo directamente con un director en su proceso de alfabetización digital o de toma de decisiones estratégicas para llevar a su empresa a adoptar pues estas herramientas tecnológicas y en el proceso de transformación. O también tenemos otros cursos que regularmente estamos compartiendo en nuestras redes sociales, que son cursos básicos para que cualquier profesional o profesionista pueda desarrollar estas habilidades básicas que se requieren en cualquier empresa o en su propio emprendimiento, ¿no? O en la vida cotidiana. Y si tuvieras que elegir una sola habilidad digital para enfocarnos a capacitar, ¿cuál sería? Bueno, ahorita nosotros como trabajamos es de manera transversal, ¿sí? Y ahorita hablamos mucho de inteligencia artificial y hablamos de Excel pero el uso de la nube, si hablo como concepto general, si tú aprendes a usar la nube vas a aprender herramientas que tienen que ver con el orden, que tienen que ver con la colaboración, que tienen que ver incluso con el uso de la inteligencia artificial en estos ecosistemas y que tienen que ver con ese flujo y resguardo de información que necesitas para la vida misma, ¿no? Qué interesante. No, pues creo que ha sido maravilloso tenerte con nosotros el día de hoy. La verdad es que aprendimos mucho, vamos con muchos conceptos que creo que para nuestros amigos pueden ser válidos. Y siempre les pedimos a nuestros invitados un último consejo, el más importante que nos quieras dar. Mi último consejo, como lo decía hace un momento, todos podemos, ¿sí? Todos podemos. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros el entrar en este proceso de alfabetización digital. Entonces, mi consejo es acércate a quien pueda ayudarte a ser mediador de ese proceso de alfabetización digital y tú hazte responsable de este mismo proceso para que entonces puedas desarrollarte tanto en lo profesional como en lo personal. Y por último, que también este nivel de dominio que tú vayas alcanzando permee en la comunidad en donde estás, porque esto también es responsabilidad social. Claro. ¿Sí? O sea, es contigo, es con tu familia y las personas que están a tu alrededor y es con la empresa para que sea una empresa también exitosa y puedas llevar a tu equipo de colaboradores a otro nivel en este uso de tecnología.
Pues, fabuloso consejo, creo que ahí mata ese típico refrán de, no, es que yo soy malo para la tecnología. Sí, no saquen esa frase, por favor. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de este podcast. Si algo de lo que escuchaste aquí te inspiró, te motivó o te cayó el 20 de algo, te invito a que lo compartas con otro empreamigo. Y no se les olvide dar like a este episodio, seguirnos en todas nuestras redes, eso nos ayuda para que ese contenido se replique a muchos más empresarios. Muchísimas gracias y un gusto, Cristina. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.